Mateo describe a Yeshua como el león de la tribu de Judá, la simiente de David y el hijo de Abraham, que ha de venir para reinar sobre las naciones. Marcos describe a Yeshua como el siervo sufriente, el Mesías sufriente, que viene a servir y no a ser servido. Lucas describe a Yeshua como el Hijo del Hombre, alguien que vivió y padeció y fue tentado en todo, pero sin pecado, y que expresó sentimientos como cualquier ser humano. Juan describe a Yeshua como el Hijo de Dios, atributo de realeza como el águila. Se revela como el verbo de vida, la palabra viviente. Hechos describe la transformación sobrenatural de los apóstoles al recibir la unción del Espíritu. El propósito de los apóstoles era de reunir a los huesos secos de los que habla Ezequiel 37. La casa de Israel sembrada entre las naciones. Romanos. Esta carta presenta la doctrina definitiva de la nueva secta judía. No se trata de una nueva religión. Primera de Corintios. Esta carta trata de corregir distorsiones, confusión y desorden de la comunidad de Corinto. Segunda de Corintios. Esta carta es una respuesta a la primera carta que produjo sus reacciones en la comunidad de Corinto. Gálatas. Tiene que ver con la galut, la dispersión. Es una carta que ha traído muchos malos entendidos. El tema y la problemática de los Gálatas es la tradición oral, la ley oral y la interpretación de los rabinos y maestros de Israel sobre los escritos de Moisés. Efesios. ¿Quién es Israel? Esta carta nos va a ayudar a descubrir el misterio. ¿Dónde está Israel? Filipenses. Esta carta nos presenta la clave de cómo vivir como creyentes en Yeshua una vida de gozo y paz, a pesar de los sufrimientos. Colosenses. Esta carta trata de la divinidad de Yeshua. Fue escrita para contrarrestar diversas herejías y para exhortar a los creyentes sobre la verdadera identidad de Yeshua. Primera de Tesalonicenses. La filosofía de Occidente está influenciada por la filosofía griega. El concepto de la globalización es un concepto griego. Las cartas del apóstol no tienen tanto que ver con la tierra de Israel, sino que se dirigen a las personas ovejas perdidas, absorbidas por el imperio grecorromano. Segunda de Tesalonicenses. Habla de los últimos tiempos. Era una respuesta a las dudas que habían manifestado los creyentes de Tesalónica con respecto a la resurrección de los muertos y el regreso de Yeshua. Primera de Timoteo. Enseña los principios de cómo deben los líderes comportarse en una congregación, a saber, en la casa de Dios, que es la Cajar, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Segunda de Timoteo. Pablo enseña con meridiana claridad que lo que cambia entre el primer pacto y el segundo pacto es la actitud del corazón. Tito. En esta carta, el apóstol enseña sobre los requisitos de los obispos y los ancianos para poder ser dignos de tal encargo. Filemón. Esta carta fue escrita para interceder por la vida de Onésimo, esclavo de Filemón. Hebreos. Dirigido a hebreos creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel. Exhortación a no volver atrás. El rol profético de Yeshua. La supremacía del Mesías, autoridad máxima. Santiago. Carta dirigida a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Fue escrita para aclarar en qué consiste vivir la fe. Primera de Pedro. Carta dirigida a los expatriados en la dispersión, las 10 tribus del norte que están en el exilio, y brindar esperanza en el largo exilio. Segunda de Pedro. También dirigida a los expatriados en la dispersión para enseñarles a defender su fe. Primera de Juan. Enseña los fundamentos de la fe hebrea auténtica para que el creyente autoexamine la legitimidad de su fe. Segunda de Juan. Juan enseña en esta carta a vivir en la verdad, es decir, conforme a la palabra. Advierte contra el peligro de la apostasía, apartarse de la Torá y de Yeshua como el Mesías. Tercera de Juan. El clímax del discipulado, la verdadera señal de un discípulo y cómo poder discernir si uno es discípulo o no. Judas. Judas nos enseña cómo detectar la mentira. Es una carta de exhortación y cómo desenmascarar a los apóstatas. Apocalipsis. Es un collage de toda la Biblia.
Vemos a Yeshua como Mesías, juez y rey, el Cordero que fue inmolado. Vendrá como el León de Judá para reinar.